Hola con todos, mi nombre es José Castro. Esta es la presentación individual de factores humanos. El paper escogido fue Auditory Motor Learning Influences Auditory Memory for Music. La agenda para el día de hoy va a ser una pequeña introducción de palabras clave, conceptos importantes para poder entender el paper más adelante, la metodología, que se explicará cómo se realizó, qué variables se utilizaron para el experimento, resultados que se pudo obtener de, en referencia a la experimentación, conclusiones de esos resultados y las referencias. Primero tendremos una introducción y quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué creen que los artistas y poetas pueden recordar cada letra de sus canciones o en este caso los poetas una prosa entera? Esto tiene varias respuestas y una de ellas es los tipos de memoria que existen. En este caso nos vamos a centrar en dos, que son la auditiva y la motora. ¿Qué quiere decir la motora? La memoria motora es la que se practica, por ejemplo, en este caso, tocando un instrumento, pero sin escuchar, únicamente con la memoria motora de dónde posicionas los dedos, con el tacto, y la memoria auditiva es al contrario, únicamente escuchando, oyendo la música, ya sea la tuya o puesto algunos audífonos. Y esto se lo relaciona mucho con el efecto de producción. ¿Pero qué es este fenómeno? Por ejemplo, cuando una persona habla en voz alta, esto se hizo un estudio, cuando una persona habla en voz alta, recuerda mucho más las palabras, las notas, el compás, la música, que cuando lo hace en silencio. A esto se le denominó el efecto de producción. También otros estudios sugieren que el componente auditivo mejora de manera abismal también la memoria. Es decir, las palabras leídas se recordaban mucho mejor cuando se las leía en voz alta en comparación en silencio. Un poco más a profundidad de los procesos motores y auditivos, es bueno entender que los artistas recuerdan mejor una cierta canción, una cierta compás de música, debido a los procesos motores que contribuyen al reconocimiento de estímulos producidos previamente. Los productores pueden reconocer la salida sensorial de sus propias canciones, melodías, acciones, ya sea visual o auditiva. Es decir, los músicos pueden distinguir las grabaciones de sus propias interpretaciones en comparación a las de otros músicos. Es decir, que gracias a su memoria auditiva y memoria motora, ellos pueden reconocer sus propias canciones. Es decir, si un artista hace un cover de esa banda, él podrá reconocer si es la suya debido a la memoria motora o a la memoria auditiva que ellos tienen. El objetivo de este experimento eh, es examinar las contribuciones específicas de la experiencia motora y auditiva de la interpretación musical en el reconocimiento auditivo posterior. Y un subobjetivo que podemos encontrar es examinar si el carácter distintivo auditivo afecta el reconocimiento. Es decir, si la memoria cambia cuando se aplica la memoria auditiva o motora. La metodología que se va a utilizar y los pasos, la estructura, la guía, va a ser examinar la información auditiva y motora de un experimento obtenida durante el aprendizaje de ciertos músicos que se encontraban en Canadá al reconocer únicamente por auditivo, eh, es escuchando una pieza musical o su propia música o motor, ya sea tocando ellos mismos sus propias interpretaciones. La metodología que se va a utilizar, tenemos que definir primero las variables. Investigamos 4 tipos potenciales sobre la memoria auditiva y la motora de la música. El primero es tipo de práctica, que quiere decir si es auditiva o motora. La cantidad de práctica, que es alta o baja, en este caso 3 o 6 veces. Acoplamiento auditivo, que va a ser fuerte o débil.
y habilidades de visualización de los intérpretes. En este caso van a ser auditiva o motora. ¿Cómo se procedió a hacer esto? Es decir, los participantes aprendieron las melodías de tres maneras. Aprendizaje solo auditivo, tocando sin una retroalimentación auditiva. Aprendizaje motor, que es mediante el reconocimiento de los patrones táctiles o sensoriales y una mezcla de los dos procesos, auditivo y motor. La muestra que se tomó fue un grupo de 48 pianistas adultos, 28 mujeres y 20 hombres de la comunidad de música de Montreal. Se especificó que para esta prueba los pianistas debían tener un promedio de años entre 8 a 23 años de instrucción privada de piano, es decir, de clases de piano, y que debían reportar que no tengan ningún trastorno del habla, audición o aprendizaje. También tener en cuenta que se utilizaron pianos Roland RD700 con teclas contrapesadas en cada una de las experimentaciones. Aparte de melodías, se dividieron en dos grupos y al primer grupo se le entregó la partitura y al segundo grupo se le hizo escuchar la música, pero no se repetían las notas iniciales. Esto también se tomaron en cuenta alrededor de 48 melodías y se dividieron en estos dos grupos, mitad y mitad. La parte de la ejecución, esto quiere decir que se interpretaron alrededor de 7 piezas musicales que se sincronizaban con una computadora para las personas auditivas, para que ellas puedan escuchar la auditiva y poder identificar las notas musicales. Y a la parte motora se le entregó el piano y se le bloqueó el sonido. Y ellos debían replicar las notas, la canción escuchada previamente. Los resultados de este experimento nos arrojan que, por ejemplo, la tasa medida de falsas alarmas no depende de la cantidad de prácticas que se hagan. Como podemos ver en el gráfico, se realizaron de 3 a 6 prácticas. La tasa media de falsas alarmas no importa si se hicieron 3 o 6 prácticas, el error del 22.40% se va a mantener. En la precisión general del tono fue una alta de 94.6%, sin importar si se hicieron 3 o 6 prácticas de nuevo. Y el tiempo de ensayo fue mucho mayor, la precisión fue mucho mayor cuando hubo un tiempo de ensayo de 6 que de 3, como se podría imaginar o se podría intuir. Las conclusiones de este paper nos dicen que el reconocimiento fue sustancialmente mejor para la música que se aprendió con sonido, es decir, auditiva, la que no es motora, eh, como se esperaba. También en el tema de las prácticas, el aumento de la cantidad de prácticas, es decir, de subir de 3 a 6 prácticas, mejoró considerablemente el reconocimiento de las condiciones de aprendizaje, independientemente si era auditiva o motora. La parte motora, las melodías que se interpretaron correctamente con retroalimentación motora, se reconocieron mejor las melodías al principio, es decir, a los 30 segundos de la canción. Cada canción duraba 1 minuto. Los primeros 30 segundos tuvieron un pico mucho más grande cuando se le hizo en la parte motora. Sin embargo, esta memoria motora iba decayendo después de los 30 minutos, de los 30 segundos, perdón. En partes generales, estos hallazgos sugieren que el aprendizaje motora y el auditivo se complementan, van de la mano, no hay uno que sea mejor que el otro, ya que estos dos se complementan debido a que es la forma en que el cerebro aprende de mejor manera. Estas son las referencias del paper y muchas gracias.